Contexto económico. Recibimos vía telefónica a Daniel González, economista. Daniel, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Diana. Buenos días, Marcela, Juan, a los radioescuchas de Contextos. Bueno, el día de hoy traemos información respecto de la generación de empleos que hay en nuestro país. Y es que surgió la noticia el día de ayer, específicamente, en donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía nos habla de que la tasa de desocupación laboral en todo el país tuvo un incremento de 0.1%, pasando del 4.3% para el mes de febrero, cuando en el mes de enero del presente año estaba en el 4.2%. En sus resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el organismo señala que en las 32 principales zonas urbanas donde se mide mediante estas encuestas, se tiene una pequeña variación de un mes para otro, y es un posible efecto del comportamiento macroeconómico que hemos tenido los últimos 3 o 4 meses. Sin embargo, mientras que la jornada y el siglo de Torreón nos hablan de este crecimiento del nivel de desempleo de enero a febrero del presente año, tienes otros diarios como el Economista o el Financiero, que nos están hablando de que la tasa de desempleo en México se ubicó en su nivel más bajo en los últimos 8 años para un mes de febrero. Y entonces tú ves cómo se presenta o se puede presentar la información económica desde distintas perspectivas, de distintas maneras. Entonces, tú no debes de perder de vista pues que tenemos que pasar siempre a los datos duros, a los números absolutos, para tener información fidedigna y que nos ayude a tomar decisiones como consumidores, como empresarios e incluso como tomadores de decisiones si trabajas para un gobierno municipal, estatal, federal, etcétera, ¿no? ¿Y cuál ha sido el comportamiento del empleo en los últimos meses para la economía mexicana? Bueno, de acuerdo a la información que presenta el Instituto Mexicano del Seguro Social, que para bien o para mal es la única institución que está por lo menos registrando el número de trabajadores asegurados y que de alguna manera están teniendo actividades laborales formales, tenemos que el crecimiento del empleo para México en estos 2 meses se dio en el 1.18%. Estamos hablando de que se han generado en este par de meses 211,000 empleos, que son una cifra bastante importante para los primeros 2 meses del 2016. Estamos hablando de un promedio de 100,000 empleos mensuales en la economía mexicana. Pero pasándolo al tema de la economía coahuilense, tenemos que se han generado en estos primeros 2 meses 7,136 empleos formales, mientras que para el estado de Durango el número de empleos en estos 2 primeros meses fueron de 4,689. Pero cuando hacemos la evaluación para los últimos 5 años, desde el 2012 hasta lo que llevamos del 2016, tenemos que la economía mexicana ha generado 2,033,451 empleos formales. Estamos hablando de un promedio de generación de empleos de 500,000 empleos al año en promedio. Cuando muchos tomadores de decisiones, muchos analistas económicos nos hablan de que el nivel de generación de empleo adecuado para nuestro país debe de estar en las cifras de 1 millón de empleos generados en promedio, bueno, aquí ya tenemos una cifra que nos arroja información importante. Para el caso del estado de Coahuila, del 2012 a la fecha, se han generado 79,526 empleos, y para el estado de Durango se han generado 17,814 empleos. En este periodo de tiempo, hemos visto cómo en México se ha incrementado un 12.6% el empleo formal, mientras que en el estado de Coahuila ha tenido un incremento de 0.10% superior al promedio nacional, pero en el estado de Durango el crecimiento de los últimos años ha sido del 8.45%. Recordemos que estas cifras son las que maneja el Instituto Mexicano del Seguro Social, que refleja el empleo formal que se está registrando en nuestro país. Y luego, cuando empezamos a trasladar estos datos de empleo a los comportamientos según los niveles de estudio, nos topamos que en el estado de Durango tenemos 127,000 trabajadores que tienen educación superior, de los cuales
El 45% son mujeres profesionistas que tienen actividad productiva y profesional en el estado de Durango, mientras que en el estado de Coahuila los profesionistas son 280,688 trabajadores, de los cuales solo el 40% son mujeres trabajadoras. Más o menos esa es la información que pudimos reunir, Diana. Ahora, en términos de perspectivas, ¿qué te dice? Finalmente así está la radiografía al día de hoy. Y pienso en estos datos y luego pienso en las declaraciones, no sé, como Luis Videgaray, por ejemplo, en los últimos días con sus expectativas, y no sé por qué no cuadran. No, de hecho, para mí es sorprendente ver precisamente esta situación. O sea, tú ves que al final, por ejemplo, el día de ayer llegamos a tener el nivel más bajo del peso respecto al dólar de todo lo que llevamos del año, y esto pareciera ser una buena noticia. No así tenemos los niveles de antes de empezar el mes de diciembre del año pasado respecto al tipo de cambio, es decir, el impacto ya está dado. Pero cuando tú empiezas a checar las variables en términos de inflación, por ejemplo, o ves que empieza a generarse ya un pequeño retroceso en términos del nivel de endeudamiento que estaba generando el gobierno federal, y ves estos datos de que al final las cifras de empleo, si seguimos con este promedio, vamos a generar 1.300.000 empleos al cierre del 2016, y ves la realidad económica, ves la dificultad con la que están tomando decisiones las microempresas, ves la problemática que tienen las familias para poder acceder a sus canastas básicas, es cuando las cifras no te terminan por cuadrar, y ese es un tema que tenemos que poner en la mesa, sobre todo los economistas. ¿Cómo se están dando o en qué momento se está dando este dislocamiento, si me permite la palabra, entre el comportamiento de variables macroeconómicas, el comportamiento del promedio nacional en general y la realidad de los millones de mexicanos, que definitivamente es difícil? Sí, justo lo hablábamos hace unos minutos, ¿no? O sea, la brecha que hay entre los datos y las perspectivas desde la autoridad y la economía diaria en los hogares no es cada vez mayor. O sea, hay una distancia que parece además cada vez más insalvable, ¿no? Y yo decía hace rato, no solo las cifras, sino las decisiones. Pareciera que cada decisión hace más profunda la brecha. Por ejemplo, te doy un dato, ¿no? Una nota que salió el día de ayer, donde nos dice Secretaría de Economía que aumentan las cuotas para entrada de frijol de otras partes del mundo a México. Por un lado, nos está diciendo que los niveles de producción de frijol en México no están siendo suficientes para satisfacer la demanda de los mexicanos, siendo un producto fundamental, elemental en la canasta básica del mexicano, ¿no? Y por el otro lado, estamos viendo cómo se empieza a incrementar el nivel de dependencia que tiene la economía mexicana del sector externo. Y entonces es una salida muy viable, muy básica, muy simplista, si me perdonas la expresión, por parte de los tomadores de decisiones. Y entonces cada vez que vemos estas diferencias entre variables, la respuesta sí y solo sí es: estamos dependientes del sector externo. Bueno, ¿en qué momento vamos a empezar a tomar decisiones para depender de nosotros como economía? Sí, creo que ahí dejas una pregunta que queda para la reflexión de largo plazo, ¿no? Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Déjanos un punto de contacto para el auditorio, por favor. Estoy a sus órdenes en redes sociales como danerto@hotmail.com. Muchísimas gracias a ti, Daniel González, economista en el contexto económico de esta semana.